de 24 horas. Y es ahora quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas en Quito a Vicente Albornoz, analista económico invitado el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Un gusto Liz, a los años. Bueno, el gusto es nuestro. Como decía, estamos prácticamente a una semana de concluir este año y me gustaría de manera quizás resumida conocer cómo califica usted lo que se ha hecho durante este 2019 en materia económica, economista. Yo creo que podríamos definir al 2019 como el año en que finalmente llegó el remedio, o al menos la medicina. El año en que llegó la medicina, porque es el año en que ya no hay nada que hacer, estamos en un plan de ajuste que es muy necesario porque si necesitamos un plan de ajuste es porque la economía está desajustada y tenemos una economía tremendamente desajustada. Entonces, el 2019 es el año en que llegó el remedio. Y empezamos a tener el desagradable sabor del remedio, que no es agradable, pero empezamos a tener unas perspectivas distintas porque cuando ya llega el remedio hay una perspectiva de empezar a ajustarse, empezar a curarse. Ahora, pero utilizando lo que usted acaba de decir, ¿no? Que llegó el remedio, ¿pero llegó en la dosis correcta o tenía que haber sido quizás con una dosis mayor para que así el resultado sea en un corto y no quizás en un mediano o largo plazo? A ver, podríamos discutir, yo creo que el remedio debió haber llegado en una dosis más grande, pero el hecho es que el remedio llegó. Tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario firmado en marzo de este año, tenemos un plan, algo que no teníamos antes, había simplemente ideas, lineamientos, debería irse por aquí, por allá, ahora hay un plan. Que es parte del acuerdo con el Fondo Monetario, se empezó a reducir el gasto público. El gasto público en este año todo indica que va a caer poquito, pero va a caer. Un poco empiezan a mejorar los números, los equilibrios básicos de la economía. Todo indica que el 2020 va a ser el año en que lleguemos al tope de la deuda pública. A partir del 2021 ya la deuda pública debería empezar a caer. Es decir, está entrando el remedio a hacer efecto, pero por ahora la gente no siente eso. Por ahora la gente lo único que siente es que la situación económica ha empeorado, que la economía está creciendo más lento, lo cual es verdad. Pero la buena noticia dentro de estas malas perspectivas económicas es que la economía está empezando a moverse hacia la dirección correcta. Ahora, sería ideal que una serie de ajustes se hagan con mucho más decisión, con mucho más velocidad, pero para eso se necesitaría un gobierno con un poco más de habilidad política, de maniobra política, algo que no tenemos. Es decir, si uno ve cómo se quiso hacer la gran reforma del año, que fue el aumento de los combustibles, hubo mucha inexperiencia política, mucha inexperiencia de moverse políticamente para lograr una reforma tan grande. O la ley de octubre que fue rechazada, ¿no? Que tenía 400 artículos y que nadie fue capaz de explicar al país y a los diputados lo importante de esa ley. Las dos, por cierto, reformas muy convenientes, muy importantes para el país, pero que desgraciadamente no se concretan. Pero bueno, tenemos la ley que se aprobó hace una semana o dos, tenemos un presupuesto que está un poco mejor que los que teníamos en el pasado, tenemos una serie de cosas que permiten decirles a los ciudadanos, vea, la situación está mal, el desempleo está creciendo, el país no crece, la pobreza está aumentando, pero al menos hay perspectivas de que esto de aquí a un par de años empiece a mejorar. Pero yo creo que sí es importantísimo decir esto, estamos empezando a tomar la medicina para salir del monstruoso chuchaqui que es el resultado de una farra de 10 años del pasado. Eso es importante, los desajustes no son de aquí, los desajustes son heredados del anterior gobierno y eso es muy, muy importante aclararlo. Algo que no se puede olvidar, economista, y quisiera un poco desglosar o ir ampliando las cosas que usted ha mencionado en esta última respuesta. El Ecuador recuperó la confianza de los organismos multilaterales de crédito este año, a tal punto de que se cumple esa segunda y tercera revisión del Fondo Monetario Internacional y se aprestan pues a dar este desembolso de 498 millones de dólares. ¿Usted considera que tal y como están las cosas, con esa respuesta que ha dado, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, avalando las políticas económicas de este gobierno, esta podría ser ya una relación a largo plazo? Yo creo que sí porque
A ver, el Ecuador recuperó la confianza de los multilaterales, no porque firmamos un acuerdo en marzo, sino porque entre marzo y septiembre se caminó en la dirección correcta y por eso es que el Fondo Monetario tuvo que reconocer que el Ecuador ha hecho sus deberes hasta septiembre y por eso viene este desembolso de casi 500 millones de dólares. Creo que incluso el fallido aumento de los precios de los combustibles, la reducción de los subsidios de octubre, reflejó que el gobierno tiene una voluntad muy clara de ir en la dirección correcta. Incluso la fallida reforma legal de octubre también muestra que el gobierno quiere ir en la dirección correcta. Otra cosa es que o la oposición le bloquee o el gobierno no sea capaz de avanzar por falta de estabilidad política, de maniobra política que decía yo, pero la voluntad está ahí y eso le hizo recuperar al país la confianza de los multilaterales y además uno ve los últimos datos del riesgo país, también de los mercados internacionales, se ha ido poco a poco recuperando la confianza. Eso es un paso importantísimo porque podría ponerle al Ecuador en el inicio de un periodo de buena relación con el resto del mundo. Y no nos olvidemos, somos un país bastante pequeño en el nivel mundial y si no nos llevamos bien con el resto del mundo, no tenemos ningún futuro de progresar. Por lo tanto, todo eso son buenas noticias. Ahora, si bien hay esa confianza y hay ese apoyo, hemos pasado las revisiones, también se recomiendan algunos ajustes dentro de ese plan económico. Por ejemplo, ahora en esta revisión se sigue mencionando la monetización de activos. En ese sentido, desde el Ministerio de Economía pues han dicho que la central hidroeléctrica sopladora quizás podría ser con la que primero se dé paso por el avance con el que se va en ese sentido. Este era un punto que se lo tenía contemplado desde el Ministerio de Economía para que se concrete en este 2019, y no solamente con esta hidroeléctrica, sino con otras empresas, y eso no pasó. ¿Qué hace pensar que sí se podría dar ya en el 2020? No necesariamente se va a dar en el 2020, pero más bien, si uno revisa, todo indica que el acuerdo con el Fondo Monetario se está revisando, más bien, se revisó, y vamos a tener un ajuste un poco menos fuerte de lo esperado. A ver, un ajuste un poco menos fuerte de lo originalmente acordado con el Fondo Monetario. Y eso es en parte porque no se ha podido concesionar, como quieran llamarle, monetizar, privatizar una serie de activos del gobierno, porque una buena parte de los desembolsos de otros organismos multilaterales no llegó en el 19, sino llegará en el 20. Entonces, más bien ahí yo creo que casi que es positivo lo que ha ocurrido, porque tampoco vamos a monetizar una central hidroeléctrica si no es a un buen precio. No porque porque hay que hacerlo, lo vamos a hacer, aunque no sea un buen negocio para el país. Yo veo que ahí ya no hay una urgencia. No es cuestión de que o monetizamos sopladora o se acabe el acuerdo con el Fondo Monetario. No. Yo creo que el Fondo Monetario eso más bien lo ha dicho con claridad. No ve la urgencia de hacerlo si es que no hay un buen momento, una buena ocasión, un buen precio, si usted quiere. Y además, si es que no aporta a la eficiencia de la economía en su totalidad. Es decir, ¿de qué sirve vender o concesionar una central hidroeléctrica si no le va a dar más eficiencia a la economía? Yo siento que ahí no hay una desesperación de hacerlo por hacerlo, sino hacerlo porque le va a dar algo positivo a la economía, más allá de poder generarle algo de ingresos al gobierno. Bueno, y si seguimos analizando un poco lo que el Fondo Monetario Internacional estima, ellos decían que para el 2020 la economía ecuatoriana, ahora dicen, más bien crecerá en un 0,2%, cuando antes planteaban un 0,5%. ¿Cuánto pudo influir quizás en esta variable lo que el Ecuador vivió en octubre de este año? Esa jornada de paralización, por ejemplo. Bueno, yo creo que es triste, pero ya estábamos bastante mal, la economía ya estaba bastante frenada, ya estábamos con todo moviéndose muy lentamente cuando vino octubre y paralizó completamente al país. Yo creo que las perspectivas de crecimiento después de octubre son todavía peores. Las perspectivas para el 2020 son malas en crecimiento. Yo eso quiero insistir. Yo no estoy diciendo que ya después de la medicina que tomamos en el 2019, en el 2020 vamos a vivir en el paraíso. No. Se nos vienen un par de años bien complicados, par de años que se empeoran por culpa de la paralización de octubre. Uno oye a los almacenes, a los negocios, a los comercios, dicen, vea, yo ya estaba flojo, las ventas estaban malas hasta septiembre, pero con octubre me mataron. Y eso al país le afectó muchísimo. Ojalá quienes dirigieron todas esas protestas en octubre se den cuenta del daño que hicieron al país. Ojalá el gobierno se dé cuenta que es por haber lanzado unas reformas poco
poco socializadas, aunque no me gusta esa palabra, poco vendidas, poco conversadas con la sociedad, también le causó un shock al país. Ojalá hagamos muchas reformas, pero las podamos hacer desde el 2020 hasta el 2022, 2023, el tiempo que necesitemos para hacer las reformas y volverle a la economía al cauce del crecimiento, porque eso es un trabajo complicadísimo. Durante 10 años nos dedicamos a vivir de las rentas del petróleo y a vivir en una fiesta y en una farra en la que no ahorrábamos un centavo, en la que lo único que se pensaba era en gastar, en la que lo único que se pensaba era endeudarse para gastar más y más y más y hacer unas obras faraónicas con sobreprecios. Eso le desequilibró a la economía ecuatoriana. Y hoy tenemos que ponernos en el camino del crecimiento y eso no es fácil, pero ojalá esas reformas que hay que hacer, que son antipáticas, que son dolorosas, las logremos hacer con un consenso tal que avancemos en lugar de retroceder como se hizo en octubre. Y en algunas hay que avanzar a paso rápido, y lo digo porque el Ecuador, al haber recuperado la confianza de los organismos multilaterales de crédito, también está en la mira y tiene ciertas cosas que cumplir, y una de ellas se viene para marzo, donde ya se espera haya una respuesta en cuanto a la focalización de los subsidios, que fue precisamente lo que originó esa paralización en octubre, dicho por aquellas personas que nos llevaron a eso. Entonces, ¿qué pasará en ese sentido? Es un tema en el que se abrió un diálogo y tenemos ya algunos meses, pero no se ha logrado concretar nada hasta el momento. No hay nada fijo establecido. Se dicen ciertas cosas, se han comenzado hacia dónde sería el camino, pero lo cierto es que todavía no hay nada concreto. ¿Usted cree que para este año que viene, el primer trimestre, ya tendremos un resultado sobre cómo se dará así esa medida que no logró ejecutarse en octubre? A ver, yo estoy seguro que va a haber uno o varios intentos de subir el precio de las gasolinas. Mi apuesta sería que vamos a llegar a mayo, junio, o sea, mediados de año, con un precio de la gasolina extra y Ecopaís a niveles internacionales o al menos muchísimo más alto de lo que está hoy día. Mi apuesta es que el diésel no va a subir. Entonces, si es que se hacen esos ajustes, se llegaría a mejorarlos, o más bien a reducir el subsidio en una cantidad similar a lo que ya prevé el presupuesto del Estado aprobado para este año. Entonces, mi apuesta es que vamos a tener gasolina mucho más cara en este año, el diésel no se va a mover, y bueno, esperemos que con eso los que armaron la gran protesta de octubre ya no armen una protesta tan grande y aunque sea parcial, pero vayamos caminando en esto de destruir los subsidios. Yo quiero insistir, estos subsidios son dañinos por todo lado, por donde quiera que se los vea, ¿no? Estamos subsidiando la contaminación ambiental, estamos subsidiando los combustibles más dañinos, estamos subsidiando no a los más pobres, estamos subsidiando en algunos casos a los más ricos y quién sabe, estamos subsidiando a los contrabandistas que se llevan el gas, el diésel, la gasolina a Colombia, a Perú, a vender en el alta mar, a quién sabe si hasta estamos subsidiando a los narcotraficantes que usan combustibles baratos para refinar sus drogas, quién sabe qué nomás estamos subsidiando con esto que se lleva unos 2.000 millones de dólares cada año, ¿no? Entonces, mi apuesta, también mi esperanza, es que esos subsidios desaparezcan en la primera mitad del año para la gasolina, pero creo que políticamente topar los subsidios al diésel no va. Por lo tanto, con las gasolinas ya tendrá el gobierno unos 700 millones de dólares menos de gasto, de subsidio, y eso le dará un poquito más de oxígeno para llegar a fines del 2020 y ya el gobierno habrá cumplido su meta, que en el fondo es llegar vivo a las próximas elecciones. Bueno, y ahí habrá el tiempo también para socializar esa medida. Ahora, usted hace un momento también me hablaba de la ley de simplicidad tributaria. Con esta aplicación de la ley, pues se vienen nuevos impuestos, como por ejemplo el impuesto a las plataformas digitales, a los consumos especiales como los planes de telefonía celular, lo de las fundas plásticas. Ese tipo de impuestos, ¿qué tanto va a incidir o repercutir en la economía ya de los ecuatorianos? A ver, como todo impuesto va a ser un poquito recesivo, va a frenar un poco la actividad económica, pero tenemos que entender que no hay alternativas. A ver, tenemos un nivel de gastos sumamente alto y los ingresos no alcanzan. El hueco se llama déficit fiscal. Tenemos un déficit fiscal enorme y cada año el déficit fiscal se cubre
con más deuda. Y eso es lo que hay que frenar. Y eso es básicamente el acuerdo con el Fondo Monetario, es achicar el déficit, ¿no? ¿Cómo se achica el déficit? Bueno, se puede bajar gastos, algo que es complicadísimo, porque le ha costado al gobierno sangre, sudor y lágrimas bajar un poquito el gasto público. Incluso la Constitución le obliga al gobierno a subir el gasto en salud y en educación sin darle ingresos para financiarlo. Entonces, la Corte Constitucional hace poco le obligó al gobierno a pagar al IES, lo cual está muy bien, pero no hay plata para pagar eso. Entonces, los gastos, bajar los gastos es complicadísimo porque hay muchas normas legales que le hacen subir los gastos. Entonces, lo que hay que hacer es, y también se podría bajar gastos reduciendo los subsidios, pero el país casi se incendia cuando se quiso reducir los subsidios de manera rápida. ¿Y cómo más se puede cerrar el hueco? Subiendo impuestos. Entonces hay que subir algo de impuestos. La solución para cerrar este hueco tiene que ser una mezcla de bajar gasto, bajar subsidios, subir impuestos. Allá tenemos que llegar a la solución. No hay otra salida. Y eso, el gobierno tiene que llegar a convencernos que eso es lo correcto. Yo creo que sí, eso es lo correcto, pero el gobierno tiene que llegar a la mayoría de la población y convencerle que eso es correcto. Estos impuestos van a frenar el nivel de consumo de las familias ecuatorianas. Claro que sí. Pero nadie dijo que el remedio a tan tremenda crisis, a tan tremendos desajustes iba a ser fácil. Más bien aquí deberíamos tener conciencia que de aquí no salimos sin un par de añitos más bien complicados. Pero al menos ya estamos apuntando hacia la salida. Economista, para resumir, ¿cómo usted entonces ve, se nos viene este 2020 y dentro de eso, cuál será el mayor desafío que tendrá el gobierno dentro del ámbito económico? A ver, se nos viene otro año como el 19, quizás un poquito más apretado, un poquito más lenta la economía. Estoy consciente que estoy dando una mala noticia. Todos quisiéramos que la economía otra vez se reactive y que podamos crecer, pero no hay las herramientas para eso. Y el mayor desafío del gobierno va a ser poder consensuar con todos los ecuatorianos, con todos los ecuatorianos, este asunto del ajuste económico y tratar de repartir, que el golpe del ajuste sea repartido entre toda la población y que afecte lo menos posible a las personas de menos ingresos. Eso es un reto enorme, consensuar el ajuste y tratar de repartir el ajuste, porque el año 2020 va a ser el año del ajuste, va a ser el año en que ya la medicina va a llegar hasta el organismo que es la economía ecuatoriana y vamos a sentir a fondo los efectos del ajuste. Ojalá, Dios quiera, para que en el 2021 empecemos a despegar un poquito. Y nos queda claro que es no solamente una tarea del gobierno, sino también un apoyo de todos, ¿no? Poder salir de esa farra o manejar ese chuchaqui que tenemos después de esos 10 años. Quiero agradecerle su presencia, economista, esta mañana aquí en los desayunos de 24.